Hola Oscar, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos Hola a todos, Oscar, a las órdenes por acá. bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros, perdón por una pequeña demora, empezamos un poquito más tarde para no perder la costumbre argentina de un poco de demora siempre. Oscar está en Montevideo, Uruguay. Oscar es una persona muy conocida en el ámbito de la tecnología y de Internet en América Latina. En este momento lidera la CNIC. La CNIC es nuestro Regional Internet Registry, nuestro RIR regional, que tiene un rol súper importante en la distribución de direcciones IP, números ASN, pero además hacen una gran tarea de capacitación y trabajo con proveedores de acceso a Internet, con especialistas. Recientemente han tenido una reunión muy interesante en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, en Correcto. Bolivia, que la estuve siguiendo por también híbrida, un poco más grande que esta, por supuesto, pero una reunión siempre muy exitosa, muy esperada por todo el ambiente tecnológico, más tecnológico de Internet en América Latina y también con reconocimiento mundial. Así que, bueno, Oscar es una persona relevante en nuestra región. Gracias por estar acá con nosotros. Tenemos en la sala unos 60 becarios de distintos países de América Latina, varios argentinos también. Y tenemos virtuales, recién nos hicieron 140, pero tenemos una pregunta, tenemos virtuales de no solamente de América Latina, tenemos gente en África, la virtualidad permite la expansión geográfica, tenemos gente en Asia, en África, en Norteamérica, en Europa, así que bueno, bienvenido Oscar y nada, te doy la palabra para que nos cuentes tu visión sobre transformación digital en América Latina y otros datos. Sí les recomiendo que visiten la página de la CNIC, tiene todo el material en 3 idiomas, digo bien, español, inglés y portugués, y una gran Correcto. cantidad de cursos virtuales súper interesantes, así que vean la página, es lacnic.net, y bueno, todo tuyo, Oscar, bienvenido. Excelente. Muchas gracias, Olga, y gracias, Olga, Adrián, por la invitación y como siempre, felicidades por este trabajo incansable que hacen sobre los temas de gobernanza. Les voy a compartir mi presentación, si me confirman que se está viendo de manera adecuada. ¿Se ve? Todavía no, pero ya va a aparecer. Bien. Ahí está, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bien, el día de hoy les voy a platicar sobre el rol de Internet en la transformación digital de América Latina. Creo que para muchos es obvio la respuesta o es obvio el rol tan importante que tiene Internet en nuestra transformación o en la transformación de nuestros procesos, no solamente para la parte productiva, económica, sino también para una serie de procesos fundamentales en el desarrollo de nuestra comunidad, como puede ser la educación y como puede ser también la comunicación entre nosotros, entre las personas, ya no necesariamente desde el punto de vista mercantil con fines de negocio, pero les voy a ofrecer una perspectiva más profunda de la relevancia de Internet. Así es que acompáñenme a este pequeño viaje sin estupefacientes para conocer la relevancia de Internet en la transformación digital. Eh, Primero, déjenme les platico sobre el champú que me patrocina en esta ocasión. Como bien decía Olga, soy director ejecutivo de LACNIC. LACNIC es la organización sin fines de lucro establecida hace 20 años. Justamente estamos cumpliendo 20 años en unos cuantos días, con el fin de administrar los recursos numéricos de Internet, que son las direcciones IP, los números del sistema autónomo, básicamente. Solamente hay 5 de estas instituciones en el mundo. La de América Latina y el Caribe está establecida en Montevideo desde hace 20 años. Tenemos más de 12,000 asociados o miembros, que básicamente son los clientes a los que les ofrecemos y les damos las direcciones IP y para quienes trabajamos, pero obviamente nuestro ámbito de acción le llamamos la comunidad extendida del ACNIC, porque es una serie no solamente de entidades que participan con nosotros, sino con una cantidad de organizaciones muy amplia en estos foros, como el que mencionaba Olga, que recién concluyó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde junto con muchas organizaciones regionales vamos haciendo este proceso de construcción de la comunidad en temas primordialmente técnicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estamos nosotros en Montevideo, quienes
estén por acá. Gustosos en recibirlos en la Casa de Internet, que es el lugar de 9, 10 organizaciones que participamos en estos temas. Ahora sí, pasando a lo que nos interesa el día de hoy, es cuál creemos que fue el gran catalizador en la reciente transformación digital. El mundo avanzó de manera dramática, me parece, extraordinaria, al menos en los últimos 30 meses, en cuanto a digitalización se refiere. Nunca antes habíamos experimentado este cambio tan radical en los procesos productivos, educativos, afectivos. Algunos creen que ese catalizador fue la pandemia. Creo que muchos de ustedes pueden tener esa misma idea. Pero aquí dan por sentado que lo demás ya estaba ahí, que todo lo que permitió que esta transformación sucediera, dan por sentado que ya estaba ahí. Y que lo único que teníamos nuevo, pues fue justamente este virus mortal, ¿no? Sabemos que hemos tenido pandemias en el pasado, sabemos que ha habido otras situaciones similares en la historia de la humanidad y que lo único que han traído ha sido muerte y absolutamente ningún cambio tecnológico. Inclusive, en algunos casos, lo han frenado, lo han limitado a ese desarrollo tecnológico. Ya ni siquiera hablemos de una transformación digital. Así que hagamos un breve viaje hipotético hacia el pasado para ver qué habría sucedido si la pandemia, si este virus aparece en otro momento de la etapa del desarrollo de Internet, ¿sí? Y empezamos con este viaje a principios de los 80s. A principios de los 80s teníamos muy pocos países, unos cuantos países desarrollados hacían esfuerzos por construir una red y que además no era la misma, ¿no? En Europa tenían algunos esfuerzos, en Japón tenían otros esfuerzos, en Estados Unidos mismos había diferentes esfuerzos para interconectarse. Ni siquiera hablábamos de Internet, hablábamos de diferentes redes que tenían como misión interconectar computadoras, pero aún no estaban conectando a los diversos países internamente en el país y mucho menos con otros países. Algunos muy pocos países sí participaban en un esfuerzo colectivo de redes basadas en el protocolo de recién creación, que era el TCP/IP. Estamos hablando de que el TCP/IP se definió, se publicó y se adoptó en el 81, justamente por el señor que está en este slide y que escucharán a continuación de mi presentación. Él definió este protocolo y es la base de Internet. Pero era muy incipiente la cantidad de países que estaban empezando a conectarse. Además, la tecnología disponible era con aplicaciones asíncronas. Ustedes escribían y un día después alguien más podía leerlo y había muy pocas aplicaciones que en tiempo real podían mantener alguna conversación, ya no digamos procesos comerciales, ¿no? Y obviamente estaban basadas en un texto muy limitado. No podemos hablar ni siquiera de hipertexto, mucho menos de videos. Entonces, obviamente todo este ambiente, todo este escenario era muy incipiente en cuanto a interconectividad se refería. Entonces, no podíamos hablar de que la red de los 80s o el Internet de los 80s o las redes que existían en los 80s podrían haber soportado una pandemia. Por lo tanto, ni siquiera podríamos hablar de una posibilidad de una transformación digital. Y esto fue precisamente lo que Vint Cerf y la comunidad técnica posibilitaron con este nuevo protocolo, la posibilidad de un Internet único, ¿sí? Necesitábamos entonces en los 80s un Internet único. No era posible que con todos estos esfuerzos se pudiera facilitar una adopción tecnológica ante una pandemia porque ni siquiera hablábamos del mismo Internet. Con la introducción del TCP/IP, este lenguaje único que se habla entre las diferentes redes, esto se vuelve una posibilidad. Entonces, la posibilidad no es que todas las redes sean las mismas, no, sino la posibilidad de interconectar justamente la heterogeneidad de las diferentes redes
mediante un mecanismo homogéneo, y ese mecanismo homogéneo fue justamente el TCP/IP. Si hacemos un salto de 15 años en ese viaje imaginario a mediados de los 90, podemos tener que algunos países desarrollados ya hay un Internet. Ya estamos hablando de que los países además están interconectados a través de ese mismo Internet, de ese mismo pegamento para las diferentes redes. No son redes iguales, cada uno tiene su propia tecnología muy probablemente en cada país, pero ya hay una interconexión común y pueden platicar. En la región, muy pocos países tienen un Internet sólido. Son unas cuantas universidades, tienen ese acceso limitado a investigadores y quizá unos pocos estudiantes. Muchos centros académicos tenían que presentar un examen, los estudiantes, pues, para tener acceso a los recursos que les daban la posibilidad de conectarse a Internet. Y no todos los países de la región lo teníamos. Por lo tanto, sigue siendo muy escaso ese Internet. No solamente a nivel del mundo, sino primordialmente en la región. Y las aplicaciones siguen siendo de texto, pero ahora ceden su lugar al hipertexto. Ahora hay hipervínculos, ahora podemos visualizar no solamente texto, sino que ya es muy fácil visualizar imágenes, algo que antes era muy limitado o sobre todo limitado por la tecnología y por las transmisiones de aquel entonces. Entonces, este Internet tampoco hubiera dado para soportar una pandemia. Estamos hablando que menos del 1% de la región tenía conectividad. Ni siquiera en los países desarrollados se podría haber mantenido algún proceso productivo. Quizás sí algunos procesos afectivos, comunicación, entretenimiento, pero nada realmente sólido. Así que ahora ya teníamos un Internet único, pero necesitábamos algo más. Ahora necesitábamos el Internet ubicuo para soportar una pandemia, para favorecer una transformación digital. Estoy seguro que ya muchos de ustedes saben hacia dónde vamos, que básicamente no fue la pandemia, pero acompáñenme con este ejercicio. Damos un salto de otros 15 años hacia el futuro, donde el mundo está recién saliendo de una crisis económica global y las economías se abren paso a un nuevo crecimiento. Y en América Latina estábamos lejos de sobrevivir a una pandemia. No con estos niveles de penetración. Si bien en el mundo ya teníamos una gran penetración de Internet, habíamos pasado de unas cuantas decenas de millones conectados a mediados de los 90 a 2.000 millones de personas conectadas. Nunca antes ningún medio, ninguna tecnología había experimentado este nivel de crecimiento, de unas cuantas decenas de millones de personas conectadas utilizando esa tecnología, para que en 15 años después ya había 2.000 millones de personas conectadas. Esto es extraordinario. Sin embargo, obviamente en América Latina la penetración era de 30%, aunque algunos países tenían índices mayores, también teníamos el otro lado de la moneda, con algunos países en Centroamérica y en el Caribe con niveles inferiores al 10%. Los países desarrollados, sin embargo, ya tienen un Internet ubicuo y además masivo, digamos, es un Internet único, un Internet ubicuo, pero aún el Internet no está listo. Es decir, los países podrían estar listos desde el punto de vista de que la penetración ya era superior al 50%. Obviamente había mucha gente que faltaba por conectarse, pero eso podría haber mantenido cierto nivel de actividad económica. Sin embargo, el Internet es el que no estaba listo. Ahora lo que necesitábamos es que las redes tuvieran capacidad para el cambio que se esperaba. No tenían tampoco la plasticidad que tienen hoy las redes con todos estos cambios tan dramáticos que hemos sufrido en el Internet, en el tráfico de Internet, sobre todo en el tipo de tráfico en los últimos años. El otro día veía una gráfica de Cabase, los CXPs en Argentina, y mostraban que el tráfico en sus CX creció desde un gigabit por segundo a 1.000 gigabits por segundo en estos últimos 10 años. Y estamos hablando de 1.000 veces. Obviamente, también habla de la relevancia mayor de Cabase, pero no perdamos de vista que pasamos de
de visualizar un tráfico de 1 a 1000 en 10 años. ¿Sí? Es extraordinaria la capacidad de crecimiento que han tenido las redes. A nivel mundial, este crecimiento obviamente es menos dramático, porque ya había una gran penetración de video en algunos países para entonces, pero aún así Análisis Mason nos dice que el tráfico a nivel mundial creció 30 veces en estos 10 años. Menos dramático, pero aún estamos hablando de un crecimiento muy fuerte si nos imaginamos que los enlaces que se habían previsto en 2010, digamos, para 2020 ya no son suficientes, están rebasados 30 veces, ¿sí? Entonces, la cantidad de inversiones que se tienen que hacer en esta tecnología, en esta industria, la previsión, la planeación, la adopción de protocolos, de mecanismos para aprovechar las tecnologías es extraordinaria. Pero eso todavía no estaba listo, todavía no teníamos esa flexibilidad o esa adaptabilidad de las redes que debía tener Internet como para soportar esa pandemia. Necesitábamos, por lo tanto, entonces, ese elemento adicional. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál fue el gran catalizador de la reciente transformación digital? Decimos, bueno, si la pandemia no fue, ¿qué es lo que realmente fue como el catalizador? Estoy convencido también que fue un Internet único, un Internet escalable, adaptable, flexible y ubicuo. Y ahorita les voy a comentar algunos datos de esta escalabilidad, de esta adaptabilidad, de esta flexibilidad, de esta ubicuidad. Obviamente no es necesario hablar de un Internet único porque está claro que el Internet es único, salvo algunas lamentables excepciones en el mundo, ¿no? Como el Internet de China, por ejemplo, que es claramente un Internet aparte. Pero en el resto de los casos se mantiene como único y con estas otras 4 características. Las catástrofes nunca llegan en un buen momento, definitivamente. Sin embargo, pudo haber sido mucho peor si una pandemia llega en cualquier otro momento del Internet. A nivel regional pudo haber contribuido más bien a ensanchar más la interminable grieta que nos separa de los países desarrollados. Como pueden ver, en algunos otros momentos, algunos países pudieron haber tenido mejor capacidad de reacción de la que tuvimos nosotros, y eso pudo haber separado más nuestras diferencias y nuestras realidades. Veamos algunas de estas características. Les decía primero sobre la escalabilidad, que no existe ni ha existido tecnología que haya demostrado mayor grado de escalabilidad como Internet. Pasamos de 0 a más de 4.000 millones de usuarios y a más de 10.000 millones de dispositivos. Depende a quién le crean, ¿no? Depende a quién le preguntemos este dato, pero estamos hablando básicamente de miles de millones de usuarios y de dispositivos conectados y más de 70.000 diferentes redes, ¿sí? Esto es extraordinario para cualquier cuestión cuantitativa, ¿no? Hemos pasado este Internet que en algún momento tenía solamente a este computador conectado, bueno, y algún otro porque se necesita miles de millones de dispositivos conectados es extraordinario y básicamente la misma tecnología. Digo básicamente porque ahora van a ver que efectivamente ha tenido una evolución. Esto es con respecto a la escalabilidad. Pasemos entonces a hablar de la flexibilidad. Cuando se inventaron estos primeros protocolos, no se sabía mucho de las redes móviles. Probablemente no se tenía muy claro la posibilidad de algunas redes satelitales o algunas redes inalámbricas. Lo cierto es que Internet ha demostrado su flexibilidad al ser capaz de mantener la interconectividad de todas estas diferentes redes, de todos estos diferentes dispositivos o tipos de conectividad, a pesar de las diferencias entre ellas. Hablábamos, por ejemplo, en el evento, el anterior a este que recién terminamos de Bolivia, tuvimos antes uno en Cali, Colombia, en mayo, el ACNIC 37, y una persona de GSMA, Abramovics, justamente vive en Argentina, mencionaba sobre la convergencia que se da en 4G con las redes de datos, con las redes IP.
Es una tecnología 4G que hace 40 años ni siquiera estaba en el imaginario colectivo de los grandes vendedores. Con lo cual es extraordinario que después de 40 años, esa tecnología que empieza a ser la base para la conectividad de muchas personas, finalmente está convergiendo a tráfico basada en estos protocolos establecidos en los 80s, que son la base de Internet. Con lo cual, este es un elemento fundamental para el éxito de Internet y sobre todo para las capacidades de Internet de lo que recién vivimos con la pandemia. También una muestra de su adaptabilidad o de su éxito es su adaptabilidad, que durante 50 años ha tenido constantes modificaciones. No es un sistema monolítico Internet al que bajes una actualización y tengas la nueva versión, no. Ustedes saben que Internet es una colección de bloques, como si nos imagináramos los Legos estos de los juegos de los niños, que pueden ir colocando bloques uno encima de otro, y de pronto si tienen necesidad de cambiar un bloque, claro, eso tiene un impacto en lo que están construyendo, pero primordialmente se mantiene robusta esa construcción porque simplemente es un bloque que están actualizando. Y así como esos bloques de los Legos, así se han actualizado en estos últimos años decenas, si no es que cientos, de protocolos fundamentales para la operación de Internet. Algunos que ustedes habrán escuchado más recientemente es el DNS con el DNSSEC. El mismo DNS es un invento posterior al Internet. El DNS se inventó en el 84. El Internet nació en los 70s, para que se den una idea también de esas cuestiones. El DNSSEC ya es posterior, la adopción ha sido más en los años más recientes. IPv6 se comenzó a inventar a mediados de los 90s, cuando ya se dieron cuenta que efectivamente Internet había sido un éxito y que por lo tanto tenían que pensar en un protocolo de numeración permanente y no como el IPv4, que era más bien un experimento para esta red experimental justamente, ¿no? Algunos otros elementos relevantes también durante esta pandemia, decía yo, es la resiliencia. El Internet ha sido capaz de mantener procesos productivos, educativos, gracias a la capacidad que ha tenido para absorber estos impactos, estos crecimientos, no solamente impactos a la seguridad, que eso, bueno, es de todos los días, sino también en su crecimiento. Nunca habíamos observado esto de manera tan dramática como sucedió con la pandemia. Les platiqué lo que había pasado en 10 años. Capaz que en 10 años alguien puede pensar, bueno, pero fueron 10 años. Bueno, esto pasó en cuestión de días, ya ni siquiera semanas. En cuestión de días, la cantidad de tráfico que se empezó a generar fue del 20-30% en promedio, pero algunas redes experimentaron crecimientos del 50, 70, 80% o hasta el 100%, ¿no? Algunas redes individuales. Esto fue el default, esto fue el comportamiento estándar en la mayoría de los enlaces de las redes en Internet, y es algo que obviamente manifiesta pues la capacidad de resiliencia que tiene Internet. Entonces, queda muy claro el rol determinado de Internet para la transformación digital en América Latina y en el mundo. Si nos hacemos entonces la pregunta, ¿cuál es el rol de Internet en nuestra transformación digital? Estoy convencido de que Internet debe seguir siendo la piedra angular de los procesos de transformación digital, como se los decía al principio, que tenemos que aprender a pensar en Internet cuando hablamos en los procesos de negocio, por más tradicionales que sean los negocios. Aunque también está claro que tenemos algunas realidades en nuestra región que están todavía lejos de pensar en esta transformación digital, o que están muy lejos de que esta transformación digital sea algo real para ellos. A los comerciantes de los Altos de La Paz en Bolivia no les interesa la transformación digital, no la necesitan. A los comerciantes de la Central de Abastos de la Ciudad de México tampoco les interesa la transformación digital. No es algo que les pueda resolver algún problema que tienen. Tienen muchos problemas, pero justamente Internet está lejos de su realidad. Y para todo lo demás, como dice el comercial, está Internet. Para todas esas otras actividades donde efectivamente se pueden resolver problemas actuales, reales, estoy convencido que Internet va a seguir siendo esa piedra angular, va a seguir siendo quien impulse esta convergencia, esta manera de hacer negocios, esta manera de educar
y esta manera de relacionarnos, siempre y cuando podamos mantener y protejamos este Internet, porque como ya vieron, no es cualquier Internet el que nos va a permitir esta transformación digital. Lo que nos va a permitir la transformación digital, lo que nos va a permitir tener una calidad de vida en nuestra sociedad relevante, es que podamos mantener el Internet con muchas de estas características en un nivel adecuado. El problema es que seguimos dando por sentado que el Internet siempre estuvo y siempre va a estar. Y ya saben que no es así. Primero, no siempre estuvo como está hoy y no necesariamente va a estar como lo tenemos hoy. Y de eso nos depende, y el Internet depende de nosotros. Entonces, imaginemos que Internet es como este espejo inmaculado, todo lindo, todo perfecto, que justo llegó en el momento adecuado para ayudarnos a soportar una pandemia, ¿sí? El problema es que hay mucha avaricia en el mundo, no solamente en Internet, en el mundo, ¿sí? Y así como hay grandes empresas en Internet o algunas empresas en Internet con una ambición interminable, o como hay algunos gobiernos que no les gustan lo que ven en Internet, pues está tanto en la sociedad como en Internet. Esta herramienta, les decía, se comporta como ese espejo. Si de pronto hay un reflejo que no les gusta a estos gobiernos, tienen que entender que es un reflejo de la sociedad. Incluso los espejos más lujosos y más inmaculados van a reflejar la suciedad peor que se puedan imaginar. No es un problema del espejo, no es un problema de Internet el que tengamos estas empresas con gran avaricia o algunos gobiernos con grandes miedos o con regímenes autoritarios que lo que quieren proteger a toda costa es su autoridad, su poder. La autoridad está bien, el poder es complicado. Entonces, muchas veces utilizan como arma la sobreregulación para evitar que este espejo refleje lo que somos en la sociedad. Es como tapar una parte del espejo pues para que no se vea lo mal que estamos en la sociedad, cuando realmente lo que hay que resolver es por qué sucede esto en la vida real. Porque hay esta avaricia en las organizaciones, en las grandes empresas. ¿Cómo podemos limitar este poder que tienen algunas grandes empresas de Internet? ¿Cómo podemos asegurar que esto siga siendo entretenimiento o sea un medio de información sin que tenga esto un poder por encima de los usuarios finales? Entonces, más que preguntarnos cuál es el rol de Internet en la transformación digital de nuestra región, yo lo que les plantearía es cuál es nuestro rol para mantener este Internet en la transformación digital de nuestra región. Esta sería para mí la pregunta más relevante, porque en el futuro tenemos que estar atentos a que lo que hagan los gobiernos, lo que hagan algunas empresas, puede tener un impacto significativo en el Internet que tenemos. Mi propuesta es que en el futuro, eso incluye lo que suceda a partir de los próximos minutos a los próximos siglos, debemos estar atentos a los ataques a la integridad de Internet, a su funcionamiento, a su escalabilidad, a sus capacidades, a su resiliencia, a su flexibilidad, porque esos ataques casi siempre llegan envueltos en medidas que parecen sensatas, son más bien a problemas sensatos, pero las medidas no necesariamente son las medidas sensatas. Buscan resolver problemas reales, problemas del terrorismo, por ejemplo, problemas del abuso infantil, problemas de la trata de personas, problemas realmente complejos, pero con medidas que básicamente lo que están impactando es al Internet directamente. Por ejemplo, hace algunos días se difundió algunos hackeos a la Secretaría de Defensa de México, como ha sucedido también con algunas otras ministerios de defensa en la región. Entonces, la reacción inmediata es legislar, regular. ¿Para qué? Aparentemente para hacer que los hackeos sean todavía más delito, ¿no? Un delito mayor. Sin embargo, eso no va a resolver el problema. Eso simplemente va a afectar
al resto de las transacciones que suceden de manera legítima, y los hackeos van a seguir sucediendo. Cuando quizá lo que tendría que ser una mejor coordinación intergubernamental, una mayor cantidad de recursos para destinar a estos temas, pagar licencias, pagar renovaciones de equipos, pagar renovaciones de software, tener un buen assessment en cuanto a seguridad de la información y no intentar simplemente afectar el Internet que hoy está funcionando. No estoy hablando de incidentes aislados a un equipo o a un servidor. Estamos hablando realmente de iniciativas serias de algunos gobiernos, por ejemplo, el caso de China, claramente, o de algunas empresas para romper con algunos de los principios fundamentales que ya les mencioné. Puede ser una nueva ley, puede ser una nueva red social, las ambiciones no tienen límite. Les invito a que si están interesados en conocer un poco más sobre estos elementos fundamentales de Internet para mantener la transformación digital, puedan revisar el estudio de los factores técnicos de éxito que junto con APNIC, el Registro Regional de Internet para Asia-Pacífico, publicamos hace unos meses, en donde hablamos de manera profunda de estos temas y ojalá puedan interesarse y ser parte de la defensa de Internet para los próximos años. Por mi parte es todo. Olga, Adrián, muchas gracias. Regreso con ustedes. Gracias, Oscar. Y también quiero agradecer a la CNIC no solamente por tu participación y por el rol que tiene en tener una Internet única, segura y estable en América Latina, sino por haber contribuido también como sponsor que nos ha permitido tener toda esta infraestructura híbrida, que es más compleja que cuando es solo virtual y más compleja que cuando es solo, bueno, vos lo sabes muy bien porque organiza reuniones muy grandes. Y agradecerte porque has sido sponsor y gracias a la contribución de la CNIC y de otros sponsors hemos podido organizar esto y también dar alojamiento, comida y participación a los becarios presenciales. No sé si hay preguntas en la audiencia. Yo me quedé con algunas inquietudes. Esto de la coordinación intergubernamental, yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tienen los gobiernos. No sé si, bueno, yo he trabajado muchos años con el gobierno y lo dije en el panel anterior, la gente cree que los gobiernos son monolíticos hacia el interior, nada más lejos de la realidad. Y una cosa muy interesante que dijiste de proteger infraestructuras, tener equipos actualizados, tener las licencias actualizadas como base de lo que en inglés se llama hygiene, de una higiene cibernética. Y a veces en los gobiernos esto es muy difícil de lograr porque siempre el problema, especialmente en América Latina, siempre hay otra prioridad, siempre hay problemas presupuestarios, siempre hay algo anterior. Y cuando algún especialista dice, bueno, tenemos que renovar esta licencia, tenemos que poner este nuevo equipo para estar con una infraestructura sólida y resiliente, es muy difícil lograrlo, ¿no? Así que esta conciencia a nivel dentro de los gobiernos de cuáles son los elementos que pueden bajar muchísimo la incidencia de cualquier ataque, ¿no? Yo creo que lo estamos viviendo en todos nuestros gobiernos. ¿Hay preguntas para Oscar? A ver, tengo que leer acá el chat. En la audiencia hay hambre, ¿viste? Que tienen el almuerzo. Allá voy, ya vamos, allá voy. ¿Quién era? Porque tengo la luz de frente y no veo. Danos tu nombre y de dónde sos. Hola, buenas tardes. Soy Carolina Valenzuela de Chile, NIC Chile. Y me gustaría preguntarle a Oscar, me interesó mucho el concepto o lo que habló del Internet ubicuo. Me gustaría que si pudiera dar alguna directriz más o dónde buscar información sobre ese concepto. Lo encontré muy interesante. Claro, Carolina, gracias por la pregunta. Cuando hablaba de un Internet ubicuo, realmente estamos hablando de acceso para toda la población. Cuando el ejemplo o el caso que ponía era referente al Internet de los 80s, que definitivamente no era ubicuo, ni siquiera en los 90s era ubicuo. Es más, en la región todavía a principios de los 2000 no lo era. Me refiero a ubicuo, esa capacidad que debe haber en cada país para que cualquier persona que necesite Internet, que necesite conectarse a Internet, efectivamente lo consiga, ya sea para realizar procesos comerciales, para realizar procesos afectivos, para conocer, educarse sobre algún tema, debería hacerlo. A eso me refiero con ubicuidad. No necesariamente de que el Internet esté en lugares inhabitados, ¿no? Que sería ideal,
pero creo que estamos bastante lejos de esa posibilidad. Y si me permites, Olga, respecto a un comentario que hiciste, nosotros tenemos la oportunidad de capacitar a algunos gobiernos a través del programa Amparo, que son talleres para facilitar la creación de CSIRTs, ya sea a nivel institucional o a nivel nacional. Y es interesante porque justamente el factor humano juega un rol determinante. Se piensa que la ciberseguridad pasa por una inversión muy fuerte en tecnología y sí, es un elemento importante, pero no es el mayoritario. La coordinación humana, el establecer relaciones de confianza, mecanismos y procedimientos formales para la comunicación son aún más trascendentales que la propia tecnología. Coincido totalmente. Tenemos una pregunta acá de Karina. Buenas tardes, habla Karina Medinaceli de Bolivia. Un gusto saludarte, gracias por la ponencia. Y justo en relación a lo que tú mencionabas, de lo importante que es el tema del Internet a nivel latinoamericano, ¿qué medidas están considerando para, por ejemplo, delitos como el ransomware? ¿No? Si la experiencia que ustedes tienen como autoridad de Latinoamérica están promoviendo alguna política, hay una ayuda, una cooperación para los países de cómo resguardarse. Hay seguros, obviamente, pero ¿hay alguna medida que está tomando LACNIC al respecto? Bien, gracias Karina, gusto en saludarte también. Nosotros como LACNIC tenemos un rol con los asociados o con los operadores de Internet muy limitado. Nuestro rol se basa o las responsabilidades que nosotros podemos establecer está limitado a este contrato de servicios, con lo cual no podemos nosotros hacer vinculante nada más que escape a la parte del servicio de la asignación de direcciones IP. Entonces, si de pronto algún gobierno nos dijera, tú puedes obligar a tal ISP a que implemente, digamos, criptografía para tales servicios, no podemos establecer ninguna obligación que sea vinculante para ellos porque se limita nuestro rol al servicio de IPs. Pero a pesar de ello, sabemos que podemos hacer algo, que nuestro rol en la región nos facilita tener acceso a estos ISPs, pero también con los reguladores, con los estados, en ocasiones con las instituciones del orden, y tratamos de hacer mucho énfasis en la parte educativa. Primero en la relevancia de estos elementos de Internet, por ejemplo, con temas respecto a bloqueos, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué sería ideal hacer cuando el Estado piensa en bloquear o los reguladores o legisladores piensan en bloquear Internet, para que sean conscientes de los efectos que esto tiene, o con el taller que te mencionaba del programa Amparo, donde buscamos que desarrollen estas capacidades internamente para atender este tipo de desafíos. No hay un mecanismo de defensa absoluto en el ransomware. Gran parte de la defensa pasa por la persona, por cada uno de nuestros colaboradores que trabajan en las organizaciones. Por lo tanto, tiene que dedicarse muchos recursos a la educación y desafortunadamente a la capacitación, educación, entrenamiento en estos temas. Y desafortunadamente este es uno de los temas que siempre está en el último lugar de los presupuestos del Estado, como bien decía Olga, casi siempre porque hay otras prioridades. Desafortunadamente no se ve esto como prioritario. Hay una pregunta más, breve. Sí, Lorenzo Martínez, República Dominicana. Gracias, Oscar. La verdad que es muy interesante. Continuando esa misma línea que acaba de explicar. Muy bien, el taller Amparo va orientado a fortalecer capacidades a nivel estatal, ¿no? Pero ¿qué pasa con la ciberhigiene que tanto tiene la guía ENISA, ¿no? Como la NIST, cada una en sus diferentes enfoques? ¿Cómo tomar de allí elementos para producir una ciberhigiene que pueda tocar de fondo, ¿no? A los usuarios finales, no solamente al Estado, sino también quizá al sector privado, a usuario final, que al final pueden ser el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad, como bien lo has explicado ahora. Gracias. Sí, tú completamente de acuerdo. Creo que esa es después de que bueno, no sé si después, pero paralelo a la creación de capacidades colaborativas como un CSIRT a nivel institucional o un CSIRT nacional para facilitar la conversación de estos temas, al mismo tiempo tienen que voltearse a ver hacia adentro, no solamente hacia afuera.
Hacia adentro es un assessment en cuanto a algún estándar de seguridad, puede ser el NIST, puede ser la ISO 27000, puede ser el SOC, o no sé, algún otro estándar cualquiera, pero básicamente que identifiquen cómo están sus procesos en materia de seguridad de la información y que de alguna forma puedan establecer mecanismos o tratamientos a ese análisis gap. Pero definitivamente es un tema, digamos, complementario, porque por un lado la parte de establecimiento del CSIRT es la coordinación entre diversas organizaciones, que siempre es necesario, sobre todo para temas a nivel estratégico nacional, pero también internamente, que no sea yo como entidad el eslabón más débil en toda esta estrategia nacional o institucional. Bueno, creo que no veo más preguntas. Oscar, una vez más te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Saludos de acá de Oscar y de Adrián y de toda la audiencia. Un aplauso para Oscar, por favor. Gracias, saludos a todos. Abrazo por allá a todos. Sano. Bueno, muchas gracias por tu participación y ya nos veremos en algún lugar del mundo. Bueno, gente, por supuesto. Saludos. Gracias por estar acá.